Hola gente, sean bienvenidos a un video más de Conversados. Hoy estoy nuevamente y con un gusto de saludar a Francisco, a mi compañero Frank. Buenas noches. La gente, muy buenas, buenas. Aquí saludándolos desde la bella ciudad de Guadalajara, Jalisco. El día de hoy va a ser un video un poco diferente, pues nos encontrábamos viendo qué temas hablar. Y la verdad es que no se nos ocurrió ninguno, pero el cotorreo está muy bueno. Entonces, ahí más o menos hemos estado hablando algunas cosas. Por ejemplo, yo, para empezar, le comentaba a mi compañero Frank que vi una nota sobre el COVID, me parece que fue en Venezuela, en la cual vacunaron a 10 personas con la misma aguja. Entonces, imagínense que una persona tuviera alguna infección o algo, pues ya se la pegaron a otras 10 personas por andar ahí ahorrando. Pero bueno, se entiende por qué hay que cuidar el medio ambiente. No, y luego se entiende por qué es Venezuela, déjate del medio ambiente. Bueno, eso sí. No, Un abrazo para la gente de Venezuela que nos está escuchando. sí, es que nos escuchan. ¿Sí tendrán internet allá? No sé, Bueno, pero no te apures, ya vamos que volamos para allá también. y sí, pero ¿saben? Hablando del medio ambiente, últimamente se ha visto mucho sobre la escasez del agua aquí en México. Por ejemplo, a mí me tocó saber de una amiga que vive ella en Tonalá, también aquí en la zona metropolitana de Guadalajara. En lo que me comentaba era que les informaban que iban a quedarse sin agua 3 meses. Imagínate, 3 meses sin bañarte, 3 meses sin lavar. Si está cabrón. Dice que creo que aproximadamente 21 días duraron sin agua ahí en su colonia o no sé si exactamente si en todo Tonalá, pero pues sí está muy cabrón. La verdad es que a veces no valoramos el agua, o creemos que es infinita y la realidad es que se está acabando poco a poco. Sí, por ejemplo, pues sí es una situación crítica esto de la sequía, porque se declaró que Jalisco ya está entrando en sequía cuando dependemos solamente del lago de Chapala, inclusive de algunas presas, pero fíjate que ahí ya nos meteríamos en temas un poco turbios, porque por ahí se rumorea también que pues el gobierno quien está ordeñando esas presas, inclusive el lago les está sacando agua y las está desviando. Y muchas veces dicen, con el temporal de lluvia se acomoda o llega a su nivel óptimo para abastecer a la población de Guadalajara. Pues sí, pero también estamos teniendo el problema de que las lluvias se están retardando e inclusive el agua de las lluvias muchas veces no es suficiente para que llegue a un nivel adecuado. Además de que, por ejemplo, en Guadalajara ya cada vez estamos siendo más gente. Ya no es tanto problema de las lluvias, sino que todo viene desde la educación en casa con el cuidado y todo esto con los hijos, educación sexual, pues. Y a partir de ahí gente que se viene también de otros estados y Nos son invaden muchas los cosas. chilangos. Sí, Pero son fíjate, muchas cosas las que se atraviesan. también pues la realidad es que muchas industrias, no nos vamos a meter mucho en eso porque luego nos dan crán, pero las industrias pues hacen muy mal uso, por ejemplo, a nivel de carnes, pues sabemos que se utiliza mucha agua para los ganados y todo eso. Y fíjate, había leído también que a mi parecer era el segundo lago más grande de México. Está
pues se está secando, vaya. Y sí es de preocupar eso, la verdad, porque muchas veces se desperdicia. Y por ejemplo, tan solo ahorita con lo de Semana Santa, que ya pasó pues, pero no hace tanto, la gente que armaba sus albercadas y todo eso, la gente que compra albercas en mercados para ponerlas en sus patios, cocheras, la verdad sí desperdician mucha agua y no son conscientes, la verdad. Entonces, imagínate si toda el agua que se usó en esas fechas se hubiera ahorrado, a lo mejor ahorita no estaría tan escasa. Pero es que fíjate que es que muchas veces se dice que uno le tira mucho al gobierno y que el gobierno, y reconozco cuando el gobierno hace cosas buenas o para tratar de mejorar un poco a la sociedad y la misma gente es la que las echa a perder o así. Bien dicen que merecemos el gobierno que tenemos, pero también ya no nos podemos fiar del todo porque por eso mismo, pues, de que las ordeñan o que lo que se dice también que los bosques provocan los incendios y todo este tipo de cosas. Y se me hace raro, pues obvio la sequía, tanto en México como a nivel mundial, es un tema que año con año se trata, porque es importante, pues, si no es broma lo que se dice, hay muchos icebergs que se están desprendiendo, ya derritiendo, inclusive secando, y pues no es un juego, pues. Lo que sí se me hace raro es que, ¿por qué hacer tanto énfasis sobre eso ahora? Si bien es un tema, por ejemplo, en los estados del norte, Chihuahua y todos esos estados ya habían presentado problemas graves de sequía desde años atrás. No es nuevo, no es nada nuevo, pues. Y ahora sí se le está dando como que esa importancia. No sé si para que sea una cortina de humo y desviar la atención, sobre todo ahora que vienen las elecciones o no sé, la verdad, porque inclusive presas del DF importantes que abastecían de agua, de por sí allá ya tenían, bueno, de la Ciudad de México, ya tenían problemas con el agua desde hace años. Ya ves que había comunidades que se rolaban, por ejemplo, esta semana en tales lugares sí habrá agua y en tales no, y así. Sí, Y ahora sí se está sacando más eso de que se está secando, pues, muchas presas importantes de allá y todo ese tipo de cosas que sí me deja en duda sobre si realmente es el problema se está dando ahorita o si es un problema que, bueno, eso es obvio que ya venía de años atrás, pero ¿por qué hacerle énfasis hoy? Tal vez por la temporada, por el clima, pero es un tema muy importante, pues, al igual que el de los bosques. sí, y pues yo también quiero comentar algo sobre, por ejemplo, vi que la UDG hizo un estudio en el cual revela, o sea, tú que comentaste algo sobre las lluvias y eso, pues que para este año se pronostican que no va a llover tanto aquí en Jalisco y que eso no se afecta. O sea, el cambio climático es una realidad, aunque la gente no lo vea así. Y las acciones muchas veces las hacemos más por la ambición. La gente la hace más por la ambición. No creo que, por ejemplo, los dos incendios que se originaron aquí en la primavera, el incendio que se originó hace unos días en Mazamitla también. Un saludo a Isaac si nos está viendo o escuchando. Y no creo que hayan sido por obra de la tierra, o sea, por la naturaleza. Vienen intereses detrás de ellos, por ejemplo, en Mazamitla hacer cabañas, en la primavera cuántos fraccionamientos no se conocen que se hicieron en zonas donde hubo anteriormente incendios y pues está muy raro. Sí, hacer más que nada esa pregunta sobre qué nos está pasando como sociedad, porque son distintos temas los que tratamos.
y muchas veces se le da más importancia a tonterías que hay una caricatura incita a esto, incita a lo otro, así cuando son cosas ficticias y no nos ponemos a pensar en lo que está pasando realmente en el mundo. Parece como si imagináramos que esto es una película o que nada de lo que nos dicen es cierto o va a llegar Superman y nos va a salvar o cosas así. Inclusive como eso que mencionas sobre el dinero, muchas veces por querer tener el dinero o el poder ante la sociedad o ir creciendo económicamente para ser alguien importante o relacionarte con la gente que está hasta arriba, pues descuidas cosas que realmente son importantes y no las valoramos y que va a llegar un punto en el que ya no van a estar y no vamos a poder sobrevivir. Se decía, no recuerdo bien la frase cómo era, pero decía algo así como de que vamos a llegar a un punto en el que el dinero ya no va a ser lo más importante en nuestra vida y lo más importante va a ser el agua y la comida y todo este tipo de cosas que ahorita no lo vemos con la relevancia o la importancia que necesita. Si te fijas en Venezuela, ya hablando en serio ahora sí, es lo que sucede. Hay fotos donde se ven las calles con el dinero tirado o en los botes de basura porque prácticamente no vale nada el dinero allá. ¿Y de qué le sirve a una persona en Venezuela ser millonaria si los millones que está teniendo le alcanza para muy poco por la devaluación? Ponle que ahí ya son problemas más políticos y todo esto que viene acarreando Venezuela porque era un gran país y lo explotaron, pero a fin de cuentas todo se relaciona a lo mismo. Sí, y por ejemplo, no sé si tú sabías o los que nos están escuchando sabían, pero en Venezuela vale más una manzana, un kilo de manzana, que llenar tu tanque de gas, o sea, el tanque de tu carro de gasolina. Y pues como tú lo dices, ¿cuántos venezolanos no han emigrado a Colombia? Y con los mismos billetes de Venezuela hacen bolsas, fabrican monederos y todo eso, dejando a un lado el chiste, como tú lo dijiste. La realidad es que para allá vamos porque bien decía una canción de Cancerbero que el dinero no se, o sea, la gente se va a dar cuenta que el dinero no se come cuando ya sea demasiado tarde y no valoramos áreas verdes, por ejemplo, bosques. La gente prefiere sacar provecho de todo ello y no se da cuenta, no nos damos cuenta porque tan solo también poniendo el ejemplo del video de ese que se hizo famoso del conejo, pues al final de cuentas todos somos hipócritas. Mucha gente cuidamos acciones por este lado, pero consumimos otras cosas que no sabemos el daño que causan. La Nutella tiene un gran impacto en el medio ambiente. En una entrevista que le hicieron a una ministra de Ecología llamada Ségolène Royal o algo así, Por su nombre en francés. no sabemos francés, una disculpa. Ella decía que se tienen que replantar muchos árboles porque hay una deforestación masiva que conduce al calentamiento global. Mencionaba que deberíamos de dejar de comer la Nutella porque está hecha con aceite de palma y las palmas de aceite reemplazan a los árboles. O sea, yo creo que la industria, pues, de que se encarga de hacer la Nutella, corta árboles para plantar palmas. Entonces, eso causa un daño considerable en el medio ambiente. Y no solamente al calentamiento global, también ponen en riesgo las especies de animales que habitan en ese lugar. Como otro caso no tan viejo y también se hizo viral fue no sé si recuerdas el incendio que hubo en Australia, creo fue el año pasado a principios de año.
y tristemente nos dejamos llevar por todo y muchas veces como sociedad en vez de actuar, ponemos a inventar tonterías conspiranoicas que el apocalipsis y todo este tipo de cosas. Bueno, respetando a los que creen en eso, yo no creo en nada de eso. Y en vez de actuar, nos ponemos a sacar teorías e inventar cosas que al final no tienen importancia. Lo realmente importante está sucediendo en el mundo y nos está afectando de manera directa. Tal vez no ahorita, pero sí en 5 años y me estoy yendo muy lejos, nos va a afectar de una manera muy grave. Respecto al video del conejo, leía comentarios de mucha gente que decía que hay que hacernos, hay que hacer la sociedad vegana. Y es otra opinión que se respeta, pero en lo personal me parece una tontería porque es imposible que hagas a una población mundial vegana, además de que la tierra fértil que existe en el planeta no alcanzaría para hacer el cultivo de todas estas plantas. Y para una tierra que no es fértil, hacerla fértil, se gastarían millones y millones de dólares o de pesos o muchísimo dinero, pues, que no cualquiera tiene y estamos hablando de que un mínimo porcentaje de la población en el mundo tendría los recursos para hacerlo, pero ¿tú crees que un 5% de personas millonarias que existen en el mundo van a tener o van a poder hacer fértil la tierra que no lo es a nivel mundial? Pues obvio no, esto es imposible. Aquí lo que tenemos que hacer es poco a poco actuar. En la escuela, no sé si lo recuerdas, Juan, nos ponen a hacer el test de cuántos mundos, cuántos planetas necesitamos para el estilo de vida que estamos llevando. Y muchas veces ves el resultado y dices, ah, yo necesito uno nada más, fue poquito, o necesito 1.5. Sí, pero están haciéndote el estudio a ti y cómo es posible, o a tu familia, y cómo es posible que vas a necesitar un planeta solo para tu familia para poder vivir, cuando somos millones de personas en el mundo y cada persona, de acuerdo a lo que aporta a la naturaleza, imagínate, no alcanza un planeta para todo el mundo. Por ejemplo, yo recuerdo que a mí en ese test me salieron 2 mundos y medio. A veces uno lo toma a broma, no sé a ti cuántos te salieron, Frank. No me acuerdo, la verdad, pero obvio no fue uno. A veces lo tomamos a broma, es como, ay, ocupo más de un mundo, ay, pues me voy a otro, no sé. Pero yo creo que las acciones son más importantes que nada más hablar, como dijo Francisco. Si tú estás en contra y aplica para nosotros también, pues, Sí, claro. si uno está en contra de la deforestación, un ejemplo, pues ve a plantar un árbol por día, un árbol por mes, un árbol por año, pero haz algo, o sea, si tú estás en contra del maltrato animal, bueno, el maltrato animal yo creo que todos, ¿no? Más bien, o sea, de cómo los matan para que llegue a tu cocina y cosas así. Actúa por ti mismo, o sea, no quieras cambiar a los demás, cambia tú. Si tú dices, ¿sabes qué? Yo ya no quiero comer carne porque yo ya vi cómo maltratan a los animales y no se me hace justo. Ok, entonces tú hazte vegano. Y no es una ofensa, claro, porque pues todos tenemos diferentes gustos. Entonces yo lo que me refiero es que a veces uno se concentra más en actuar como sociedad y no en actuar como persona. Entonces es mejor que tomes acción por ti y no esperes nada de los demás, porque bien dicen que cada quien aporta su granito. Y si tú no estás aportando el tuyo por querer que otros lo aporten, entonces pues así nunca se va a avanzar.
Así es, muchas veces decimos, ay, pues hay que lo haga tal persona. Y mientras tú acá, mientras te bañas, órale, 1 hora bañándote, el tiradero de agua. Ahí dejas la regadera abierta para que mientras se calienta el agua y el agua tirándose. Y O cantando. que, eh, Acá ya estás bien enjuagado y cantando las de Luismi a todo volumen y el agua desperdiciándose. cantando las de Luismi. Para la gente que no lo sabe, ahí está ya la segunda temporada de Luis Miguel en Netflix. No es un No es comercial pagado, patrocinio, pero pero ahí está. para los que quieran verla. Pero ya como eso que mencionas del maltrato animal, hace poquito no sé si viste la noticia de un perrito que se llamaba Rodolfo en Los Mochis, que un tipo loco llega y lo mata a machetazos, no, a hachazos me parece que fue, nada más porque había mordido a su novia. La razón exacta no la sé y la verdad no me puse a indagar mucho porque me daba mucha tristeza el hecho de imaginarme, pues, porque se dice que cuando el loco este llegó y lo mató, el perrito estaba dormido. Entonces, imaginarme la situación y todo eso no se me hacía muy cool, pues, ay, a quién le va a parecer cool, pero Ok, sí entiendo, pero, ¿sabes? Aquí vemos cómo día tras día se va perdiendo lo que es o sea, como quien dice el corazón, pues no recuerdo bien la palabra, el término ser humano, o sea, vas perdiendo tu esencia porque la verdad, si fue mentira o verdad de que el perro mordió a la chica, yo no lo veía como una acción para hacer eso, porque yo no, por ejemplo, yo no tendría el corazón de tan siquiera matar a un perro, de golpearlo, o sea, yo tengo mascotas, pues la verdad sí da coraje saber o ver ese tipo de noticias, porque pese a que no conoces al animalito, no lo conocías, pues te duele. así es un ser vivo. Y muchas veces nos llegamos bueno, muchas veces yo me he llegado a hacer la pregunta de que hasta dónde hemos llegado como sociedad como para tener esa, ¿cómo lo podría decir? Como que ese poder de llegar y asesinar en este caso, un perrito, llegar y asesinar a una persona y que todo esté como si nada. ¿Quién eres tú para poder decidir sobre la vida de la otra persona o del otro ser vivo? Porque pues aquí hablamos del perrito, pero lo mismo pasa tan solo con los bosques, son seres vivos, las plantas que habitan ahí, los animales, inclusive los temas de violencia a los que nos enfrentamos actualmente, tanto homicidios como feminicidios, y nos llega a hacernos esa pregunta, pues, ¿qué es lo que tiene la gente en la cabeza ahorita que va de loca y van haciendo delitos y asesinatos y de todo? ¿Y qué es lo que tiene la justicia, entre comillas? Que yo siempre he dicho que la justicia no es, o más bien las leyes no son malas, malos son quienes la tratan de aplicar o más bien quienes no la aplican de la forma correcta. Y eso es el asunto y son muchos temas los que nos invaden como sociedad. Por ejemplo, el racismo es otro tema que está muy, pues, ¿cómo se podría decir? Muy vigente en pleno 2021 y la gente sigue siendo racista, Se como que podría sí, decir como un tema de moda, básicamente, como si pues fuera una no tanto de moda, o moda. sea, no lo digo porque sea bueno, sino porque la gente, tan solo nosotros, si ofendimos a alguien con lo de Venezuela o así, pues pedimos una disculpa, pero, o sea, es algo que es muy común, ¿sabes? O sea, incluso aquí en la cultura mexicana yo creo que está siempre, que ya tienes un amigo morenito y le dices que, no sé, o sea, apodos
pues raros. ¿Qué onda, mi negro? ¿O qué pasó, Sí, mi chocorrolo? chocorrol, mi negrito, mi CJ. No sé si entendieron esa referencia, pero el racismo sí es algo que no nada más aquí, o sea, también en países de primer mundo, Uy, y sobre todo ahí, por ejemplo, Italia, Francia, Estados Unidos. Estados Unidos, uno de los principales. Y ahí hay racismo por todo, no por ser negro, hasta por hablar español, son racistas. Basándonos un poco en el tema futbolístico, está el caso de varios jugadores franceses que, a lo que me comentabas tú, que algunos jugadores les hacían llegar cajas con excremento. Sí, así es, de la selección en Francia. Todas estas son declaraciones de un jugador, exjugador de la selección francesa llamado Patrice Evra. Y es lo que él mencionaba que, por ejemplo, con esto de la Superliga Europea que se quiere hacer y todo esto, con palabras de Patrice Evra, dice lo siguiente: después del anuncio de la creación de la Superliga, todos se movilizaron para denunciar el proyecto. El presidente de la FIFA dijo que iba a crear reglas para prohibir la Superliga. Políticos como el primer ministro inglés Boris Johnson dijeron que tomarían decisiones para detener este proyecto de inmediato. Ok, pero solo tengo una pregunta. ¿Por qué no tenemos la misma energía y pasión por luchar contra el racismo en el fútbol? ¿Sabes por qué? Porque no hay dinero de por medio. Así que dejemos la hipocresía. Dejen de usar seguidores cuando no toman ni 5 segundos para tomarse fotos con ellos. Los líderes son solo negocios. No les importa el fútbol. Ni siquiera ven a jugar a su propio equipo. Ni conocen a los jugadores de su club porque solo piensan en el dinero. Tengamos el mismo compromiso en todas las peleas como el racismo o el medio ambiente. La gente piensa que todo esto es solo una película. No, también hay que salvar el planeta. Y aquí pues entran muchos factores, como tú decías, lo que comentabas tú sobre el dinero, que como no le pierden, pues no hacen algo, ¿sabes? Por ejemplo, ¿cuántas veces no se vio con el jugador? Es el que más me viene a la mente hablando del racismo en el fútbol, Balotelli, un nacionalizado, me parece italiano, que nunca lo quisieron allá, lo hacían sentir menos, le aventaban plátanos, le decían miles de cosas, le cantaban, varias veces lo hicieron llorar, no sé actualmente si siga jugando, me parece que sí. Entonces, son acciones que uno ve eso en Europa, porque tú hablas de Europa y dices, ah, en Europa son muy educados, son países de primer mundo, desarrollados, pero a nivel futbolístico, la realidad es que la afición deja mucho que hablar. Son acciones que nadie debería ver a una persona de diferente color, de diferente raza, de diferente nacionalidad, como una persona menos o superior, ¿sabes? O sea, todos somos iguales y todos somos al final de cuentas un ser humano que piensa y razona, pero a veces más parecen que son menos inteligentes los racistas que los que son criticados por su piel, por su nacionalidad, etcétera. No, e inclusive muchas veces son hasta más inteligentes los animales que la propia gente. También mencionando un poco esto sobre el racismo que se ha vivido en Europa. Mencionaba el mismo Patrice Evra que cuando se lo ponían en la mesa en la selección de Francia, había gente, había convocados jugadores convocados de raza negra o de piel negra y de piel blanca. Y decía que normalmente
donde se sentaban Saco y Sagna, jugadores de piel morena. Decía que los quitaban a ellos y ponían a Hugo Lloris y Laurent Koscielny, jugadores también de la misma selección francesa, pero estos eran de piel blanca. Y en medio de ellos dos ponían al presidente. Menciona, pero sabíamos que eran las reglas del juego. Cuando él quería una foto, era mejor ponerse con Lloris, Koscielny en lugar de Saco o de Sagna. O sea, el presidente elegía que quería jugadores a sus costados o detrás de él, o quería jugadores con él que fueran blancos, y a los de piel morena o de raza negra los mandaban hasta el fondo para que en la foto no se vieran. Y como ya lo mencionaste, muchas veces pensamos de que en Europa se vive la vida de, ay, es un mundo color de rosas y Europa, y muchas veces tenemos el sueño europeo, pero también son países donde enfrentan muchas situaciones sociales como el racismo, inclusive ataques terroristas y todo este tipo de situaciones que a fin de cuentas nos ponen en el mismo, o más bien estamos en el mismo contexto todos, no solamente nosotros por ser latinos o este tipo de situaciones que también se suele dar mucho. Y ya para despedir, actualmente no sé qué tanto racismo haya en Francia, pero por ejemplo, la realidad es que los que tienen esas características de piel oscura, piel morena, son los que más les dan, ¿sabes? Por ejemplo, a nivel de selección, el caso de Kanté, el caso de Pogba, Dembélé, Mbappé, etcétera, etcétera. Un Tití que han sido de los mejores jugadores actualmente de Francia, se reflejó en el Mundial de Rusia 2018. Entonces, la realidad es que aunque hoy no teníamos un tema específico, queremos invitarlos. Les voy a dar yo unas palabras y también mi compañero Frank. Tomar conciencia a nivel de acciones, nivel ecológico. Cuando se bañen, cierren la regadera para que no se tire el agua. Traten de cuidar los árboles que tienen cerca. Si quieren que no se nos acabe rápido el oxígeno, planten árboles. También participé en eventos de una televisora. No sé si alguna vez tú participaste, Frank, en lo que venía siendo Limpiemos Nuestro México. La verdad es que yo soy muy especial y a mí no me gusta estar en contacto con basura y todo eso, pero esa vez, o sea, las veces que participé me gustaron mucho, la verdad. Saber qué haces, aunque sea poquito, por ejemplo, me tocó limpiar un parque, una zona en donde se veía ahí mucha mala vida y nunca me sentí arriesgado, ¿sabes? Incluso personas de ahí mismo nos vieron con la actividad, pues, que era recoger basura y nos ayudaron. Entonces, hay que empezar a hacer acciones por uno mismo para influenciar a los demás. También hay que dejar de ser racistas, de discriminar, y eso aplica para las diferentes, por ejemplo, orientaciones sexuales, cómo se identifica uno y algunas palabras tú, Frank. Pues solamente dejarnos de tonterías y ver las cosas como son, ver la realidad. Y eso aplica para todo, tanto como ya lo mencionaste ecológicamente, todo lo que se nos dice, tanto en la escuela, en la tele, o en las noticias, tomar acción por ello, porque si estamos esperando a que alguien venga y lo haga, jamás lo va a hacer alguien. Y precisamente es a lo que se busca llegar, como tú lo mencionaste. Gente de ahí mismo vieron que hacían ese tipo de cosas y se motivaban a ellas a hacerlo también. Y también dejarle de dar esa importancia a temas tontos que sinceramente, y que me disculpen si hay alguien que le parece importante que una caricatura sea influyente, pero sinceramente es algo que me parece muy tonto a mí,
porque hay cosas que realmente importan y que están sucediendo y que si no les ponemos un alto van a seguir sucediendo, e inclusive está peor. Y eso lo vemos muy normal o lo dejamos a la ligera y no es tomar acción ante todo. Tampoco se trata de mañana pararnos y hacer una revolución e invitar a todo mundo y esto y lo otro, no. Pero como ya lo hemos mencionado durante todo este episodio, como comencemos con uno mismo y la misma gente se dará cuenta y comenzará a tomar acción también. Muchas veces, por ejemplo, en la escuela querías opinar sobre algo y no te animabas. Y ya cuando alguien opinaba, y ahora sí tú opinabas y comenzaban los demás a opinar. Y esto es lo mismo, si ven que uno hace algo y que lo haces hasta con gusto y que, vámonos, por ejemplo, los grupos de amigos jóvenes se van a limpiar un parque, como ya lo mencionaste, o a plantar árboles o así, y motivas a la demás gente a que también lo haga. Dejar las tonterías de lado, informarnos bien sobre todo lo que podamos y lo más que podamos, no tanto para quedar bien ante los demás a la hora de hablar, sino para que no nos estén tomando el pelo y agradecer a todos aquellos que sí estén tomando acción para intentar cambiar un poquito, si no es todo el mundo, al menos su propio mundo. Y nada, pues agradecerles nuevamente por darnos de su tiempo, escucharnos. Esperemos les haya gustado este capítulo, este episodio, y que algo les hayamos dejado para que se lo lleven a casa, para que lo estudien. Recuerden que la acción empieza por uno y nuestro afán nunca va a ser ofender a alguien ni nada, como ya lo dijo Frank. Solo pues es cuestión, ahora sí que de opinión personal. Sí, sobre todo eso, opinión personal, no sentirnos o no entrar en esa, entre comillas, generación de cristal, que así se le está catalogando, y aceptar la realidad tal y como es y hacer hasta donde podamos para tratar de cambiarla. Agradecemos a todos los que nos hayan escuchado en el episodio de hoy. Déjenos en los comentarios del video qué acciones toman ustedes para cambiar al medio ambiente y como sociedad si realmente es bueno el comportamiento que estás teniendo y si no, pues a tratar de cambiarlo un poco. Recuerden, nuestras redes sociales están en la descripción del video. Síganos, suscríbanse al canal, compártanlo y hagamos de un mundo mejor, tanto como sociedad como ecológicamente. Nos vemos y muchas gracias. Un beso en su queso. Bye.